Amigos, estamos de regreso en No Soy Clark, que está vía Skype únicamente en audio. Tenemos a la señora expresidenta de Costa Rica, doña Laura Chinchilla Miranda. Doña Laura, gracias por aceptar estos minutos de conversación. Un gusto, Joel, encantada siempre de acompañarte y a las órdenes. Disculpas por no estar en imagen, pero estoy a muchísimos kilómetros de distancia y en condiciones que no son las óptimas para poder hacer la transmisión con imagen. Bueno, pero le agradecemos mucho el tiempo que usted siempre saca para hablar sobre los temas de Venezuela y lo ha hecho con contundencia. Eso lo sabe muy bien el pueblo venezolano. De hecho, usted fue expulsada la última vez que estuvo en Caracas por el régimen de Maduro. Me parece que para el 16 de julio, ¿verdad? Del 2017. Pues ya casi que perdí la cuenta, pero por ahí, creo que fue 16, 17, el 16 o en el 17, en el 17 fue la segunda vez que fuimos. Y efectivamente, pues desde entonces se nos ha impedido ingresar a Venezuela, pero no por lo menos a seguir alzando nuestra voz en defensa de la lucha que de manera valiente sigue librando un sector cada vez más amplio del pueblo venezolano. Claro, y actualmente, doña Laura, y este es el tema del que quería conversar con usted, hay una posición bastante controvertida, bueno, de parte de la ONU. Esto que ha sucedido esta semana en la Organización de las Naciones Unidas, cuando Venezuela logra entrar al Consejo de Derechos Humanos. Tengo entendido, porque así lo había dicho, me parece que fue el expresidente Pastrana, que fueron el expresidente Miguel Ángel Rodríguez y usted quienes sugirieron que el presidente Alvarado postular a Costa Rica para competir contra Venezuela y que así Maduro no pudiera entrar a este consejo. ¿Esto fue así? En realidad, vino por varias fuentes, tengo que indicarlo. Entiendo que no fuimos los únicos que le hicieron ver al presidente de Costa Rica y a su canciller la necesidad de hacer algo al respecto, es decir, de no permitir que Venezuela fuese como único candidato. Por supuesto que no podíamos evitar que ellos presentaran su postulación a la reelección en ese puesto en el Consejo de Derechos Humanos, pero la preocupación ingresó por esa vía, es decir, que era vergonzoso el no hacer algo al respecto y entonces se sugirió que Costa Rica pues entonces aspirara pues a ese puesto como una forma de evitar que Venezuela fuese a ser electo por aclamación, como prácticamente se iba a dar. Don Miguel Ángel, mi persona, pero el resto también de expresidentes de nuestro país se sumaron a la iniciativa, firmamos una nota respaldando esa decisión que el presidente finalmente tomó. ¿Cree usted que era posible? Hubo tal vez, porque normalmente entiendo que este tipo de trabajos, de negociaciones para obtener votos, toman meses, incluso años para poder llegar a conseguir un puesto en este tipo de consejos. Sin embargo, en cuestión de semanas, Costa Rica logra quitarle a Venezuela estos 95 votos. Pero, ¿cree usted que se pudo haber hecho más? ¿Hubo algún tipo de fallo por parte de algún gobierno, del de Costa Rica o de la región, del bloque del Grupo de Lima? ¿Hubo algo que pudo haberse mejorado para cambiar este resultado? En realidad, desde el momento en que hablamos con el presidente de Costa Rica, todos teníamos claro las dificultades que esta tarea iba a suponer. Y entonces, hay que decirlo con mucha sinceridad, en base a esa visión, digamos, de gran realismo por los pocos días que faltaban para esa elección, que era aproximadamente 2 semanas, se habló de que el objetivo pues, ideal era ganarle a Venezuela, pero que también teníamos que comprender que el objetivo en sí mismo no era exclusivamente el ganar el puesto por ganarlo, sino particularmente el evitar que Venezuela fuese electo por aclamación, el volver a levantar y hacer que los ojos de la comunidad internacional se pusieran sobre la gravedad de esta decisión y que hubiese una especie, por lo menos, de voto protesta frente a la elección de Venezuela. Si en el proceso de hacer esto
Costa Rica podía además ganar, pues habría sido maravilloso. Pero eso lo vimos con muchas dificultades del inicio y por eso también yo creo que hay que agradecer que el gobierno de Costa Rica, a pesar de los enormes riesgos que se advirtieron desde el inicio, estuvo dispuesto a seguir adelante con el objetivo por lo menos de impedir que Venezuela fuese electo por aclamación y de aprovechar esto para volver otra vez a levantar la voz en nombre de los derechos humanos que han sido violentados de manera sistemática en Venezuela. Entonces, bueno, por eso es que no consideramos que haya sido una pérdida neta. La que se consiguió, Venezuela fue electa, pero no por todos los votos con los que ellos pensaban, y en el proceso vivió un desgaste también que es importante en favor de la causa. Claro. Finalmente, lo que ocurre en la ONU, ¿cómo deja a este organismo? Muchos critican que esto podría ser una falta de coherencia, ¿no? Especialmente porque fue la alta comisionada de los derechos humanos de la ONU a Venezuela, hizo un informe que fue bastante contundente y aún así este tipo de resultados se dan. ¿Cómo podemos interpretar esto? Joven, hay que entender también un poco la naturaleza de esos nombramientos en el Consejo de Derechos Humanos, un órgano importante del sistema multilateral de las Naciones Unidas. Y es que esas son decisiones bastante más burocráticas de lo que quisiéramos, tomadas fundamentalmente con base en criterios de representación geográfica, y entonces encontramos que al ser más bien criterios de tipo geográfico, han sido electos en el pasado países en este Consejo que han sido acusados de graves violaciones a los derechos humanos. Es decir, el caso de Venezuela desafortunadamente no es el primero. Demerita esta elección el trabajo que hace el Consejo. Yo diría que no necesariamente, porque vean ustedes que precisamente ya estando Venezuela sentada en el Consejo, porque Venezuela lo que hizo en esta ocasión fue reelegirse, pero ya tenía 2 años de estar ahí. Estando Venezuela sentada ahí, se emitió un informe que fue devastador para Venezuela y que fue presentado por la expresidenta Michelle Bachelet hace apenas más o menos un par de meses. Entonces, el hecho de que haya un país ahí sentado no va a impedir que el organismo se siga pronunciando con contundencia sobre la violación de derechos humanos por parte del gobierno de Venezuela en su país. Entonces, yo entiendo la frustración que la gente siente de ver un país como Venezuela ahí sentado. No es la primera vez que ocurre, pero tampoco demerita el trabajo que el Consejo ha hecho y que pueda seguir haciendo en este sentido. Expresidenta, usted y yo somos costarricenses, por supuesto estamos pendientes de lo que sucede en nuestro país y quisiera preguntarle brevemente sobre esto parece que hay una nueva corriente, de hecho Diosdado Cabello lo dijo ayer sábado, que viene un huracán bolivariano a toda la región. Dijo que lo que pasa en Chile, en Ecuador, en Argentina, es solo el inicio, en Honduras también, dijo que es solo el inicio y que viene un huracán para toda la región. Le pregunto si en Costa Rica deberíamos estar preocupados por algún tipo de intento de desestabilización que pueda venir del régimen de Ortega, si debemos estar tan alertas como el resto de países. Sí, bueno, vaya, yo creo que siempre hay fuerzas que atentan contra la estabilidad de las naciones. Eso no es absolutamente nada nuevo en nuestro hemisferio y en nuestra región, en América Latina. Eh, y tampoco sería nuevo para Costa Rica. Yo lo sufrí cuando era gobernante y Daniel Ortega aprovechó circunstancias para poder más bien unificar a su pueblo a su alrededor, mientras precisamente estaba haciendo cambios de fondo a la Constitución que lo llevaron a terminar concentrando todo el poder que concentra hoy y que hace prácticamente imposible que los nicaragüenses puedan vivir en un régimen democrático. De manera que estas fuerzas han existido. Costa Rica no sería la primera vez que las sufre. Estamos pasando por momentos difíciles en nuestro país, de decisiones que se han tenido que tomar
por parte tanto del gobierno como de la Asamblea Legislativa, y por supuesto que eso genera un caldo de cultivo que puede ser aprovechado por estas fuerzas desestabilizadoras. Es un poco lo que estamos viendo, como vos bien lo decías, en el caso de Ecuador, en el caso de Chile, más allá, digamos, de algunas otras razones internas que puedan justificar preocupación por parte de los ciudadanos, es cierto que estas fuerzas desestabilizadoras siempre andan buscando la ocasión y las excusas para dañar las instituciones de la democracia. Pues muchas gracias, expresidenta, por estos minutos que nos ha dedicado. Yo sé que usted está siempre muy pendiente de Venezuela, que espera que el proceso que está llevando a cabo el presidente Guaidó llegue a buen término y bueno, únicamente le pediría un mensaje final para los venezolanos que nos ven, que son bastantes, afortunadamente. Sí, te felicito, entiendo que tenés bastantes seguidores porque, bueno, han visto en vos una persona de una gran consecuencia en la defensa de los valores de la democracia, de la libertad por las cuales viene luchando el pueblo venezolano. Y bueno, yo una vez más también como costarricense que soy, les reitero mi admiración por la causa que de manera tan valiente han venido avanzando a pesar de que estamos atravesando momentos en donde ha habido una especie de estancamiento en algunos frentes. Yo sí quiero decirles que pues, no hay que bajar la guardia, lo menos que podemos hacer, y que seguimos en cada uno de los foros en los que participamos, hablando en nombre de ellos. Empezamos a partir de mañana, aquí en Madrid, a donde me encuentro, la sesión anual del Club de Madrid, y ahí también hemos traído la causa de Venezuela para hacer conciencia entre los más de 100 ex jefes de Estado que han gobernado en democracia en años anteriores en Europa, Asia y América Latina, para hacer conciencia sobre el tema de Venezuela, en una región que como aquí en Europa requerimos que tenga quizás posiciones mucho más contundentes en este tema que las que ha tenido hasta el día de hoy. Pues muchas gracias a la expresidenta de Costa Rica, Laura Chinchilla Miranda, por estos minutos. Nosotros hagamos un corte y regresamos con Nitu Pérez Osuna aquí en No Soy Clark.